Muchas gracias. Llega al departamento de emergencias. Tras haber consumido un medicamento desconocido. Se menciona que llegó mareado. Un vómito. Posiblemente por una intoxicación. Cuestión de los estados generales. Tiene una temperatura de 37.5 grados Celsius. Tiene una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Una frecuencia respiratoria de 22 inspiraciones por minuto. Presión arterial de 100/60 milímetros de mercurio. Bueno, su estado es adormilado, pero con respuesta. Sus pupilas son reactivas a la luz y están normales. Es decir, no hay presencia ni de constricción ni de dilatación. Son normales y iguales. En los pulmones tenemos que están limpios y libres a auscultación. La parte del corazón mantiene ritmo uniforme. Y del sistema nervioso central se encuentra normal. ¿Qué más? Ok, básicamente es todo eso, es el caso clínico. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué fármaco consumió? ¿Y qué tratamiento le darían? Ok, entonces les doy unos minutos para que lo vayan leyendo, lo vayan analizando. ¿Cuál es la primera estrategia que tienen que hacer? Primeramente tienen que identificar de todos los signos y síntomas, cuáles pueden estar relacionados con un agonismo adrenérgico, cuáles pueden estar relacionados con un agonismo colinérgico. Y finalmente para ver cuál es la que está teniendo mayor prevalencia. ¿Qué es auscultación, profesor? Cuando te colocan el estetoscopio, empiezan a hacer una observación interna, te están escuchando la parte interna de tus órganos.
Entonces, que sean pulmones libres a auscultación, quiere decir que cuando respiran no hay algún trozo, no hay no se detecta ni que que estén llenos de secreciones, ni que haya sibilancias, ni algún tipo de problema. Gracias. ¿Mm? Mm. Agarrista colinérgico, menciona Alexis, Giselle. Ok. Agonista adrenérgico, por aquí mencionan. Ok, 5 minutitos más y empezamos. Ok, dicen que tiene taquicardia. Ajá. ¿Dónde? ¿Me gusta? Cerrado está bien. Cerrado está bien. Pues,
un opioide y afectar a sus receptores M2 y M4. Ok, bien. Bien, vamos a analizarlo. Entonces, primeramente vamos a repasar qué es la información que tenemos. Es un joven de 24. No es un niño de 4. Eh, sí, acá. A ver, ok. Entonces, ok, listo. Entonces, vamos a revisar el caso. Primeramente, tenemos temperatura de 37.5 grados. ¿Esto qué nos diría? ¿Está normal o está elevada? Está un poquito elevada. Elevada. Ok. ¿Quién podría generar un poco de fiebre? ¿Sistema adrenérgico o colinérgico? Adrenérgico. Primeramente, vamos a hablar un poco acerca de la fiebre. La fiebre se ocasiona dentro de muchos mecanismos por parte del incremento del metabolismo. Entonces, mientras más energía se vaya consumiendo, más esfuerzo esté haciendo el organismo, es más probable que se genere un proceso de fiebre. Entonces, de entrada sabemos que un agonismo adrenérgico puede generar este tipo de efectos. No es el único caso. Significa que el organismo está en estrés y que necesita muchos elementos para poder contrarrestar. Luego, la frecuencia cardíaca, ¿cómo está? También está por arriba. Está elevada. Ok. ¿Qué nos puede dar un incremento, un agonismo? ¿De qué tipo? También adrenérgico. Un agonismo adrenérgico o también que nos podría dar un incremento de la frecuencia cardíaca, que no es muy alto, está relativamente elevado, pero no es demasiado. Pero, ¿qué otro efecto nos podría dar un incremento en la frecuencia cardíaca? Un antagonista colinérgico. Exactamente. Antagonismo colinérgico nos puede dar este tipo de efecto. Luego, la frecuencia respiratoria, la checaron, ¿cómo está? Normal, elevada. Un poco elevada. Ligeramente elevada. Elevada, normal, casi. Entonces, ¿quién podría elevar la frecuencia respiratoria? Un ¿Es agonista colinérgico? adrenérgico. ¿Broncodilatador? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Un broncodilatador? Broncodilatador. ¿Qué más? Más sencillo, ¿qué sería? Agonista. Bueno, un broncodilatador realmente no modifica tanto la frecuencia respiratoria, solamente, como su nombre lo indica, expande las vías respiratorias y facilita que el aire entre. Pero, ¿qué tipo de agonismo podría generar un incremento en la frecuencia respiratoria? Ligero. Un agonista adrenérgico. Agonista adrenérgico. O de igual manera, un antagonista colinérgico. ¿No? La presión arterial, ¿cómo se encuentra? Baja. 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 Entonces, ¿quién podría generar una disminución de la presión arterial?
Agonismo colinérgico. Agonismo colinérgico. ¿O qué más podríamos generar? Antagonista adrenérgico. Agonista adrenérgico. Menciona que está adormilado pero con respuesta. ¿Cómo podríamos justificar ese efecto? Quiere decir que nada más está como en estado de sueño, pero sin embargo no está ni sedado, porque dice que tiene respuesta, ni tampoco está en estado de hipnosis, porque pues nuevamente solamente está como, como vamos a llamarlo así, medio cansado, como así casi con sueño, pero no está ni en estado de sedación, ni tiene estado de afección del cerebro. Entonces, ¿cómo podríamos justificar esa respuesta? Ok, bueno, entonces Como dejemos efecto de sedación. ¿Mande? Como efecto de sedación. Efecto de sedación. Ok, iba a revisar este punto. Dice que el sistema nervioso central está normal. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Nos está diciendo que si el sistema nervioso central está normal, quiere decir que vamos a descartar cualquier efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, esto quiere decir que vamos a poder descartar cualquier fármaco que llegue directamente hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, anfetaminas, por ahí mencionaban algunos opioides. Los opioides pues todavía ni siquiera los hemos revisado, entonces también podríamos como descartarlos, pero por ejemplo cualquier tipo de droga alucinógena como algún tipo de cannabinoide, algún tipo de fármaco opioide, algún fármaco estimulante también podría ser descartado. Es decir, todas las sustancias que son recreativas pueden estar descartadas. Entonces eso sí, eso significa que solamente los efectos tienen que ver por sistema nervioso periférico. Ok, aquí mencionan sus pupilas están normales, ok. Vamos a ver esta parte. Dice pupilas reactivas a la luz y no. Dice que son normales y también son iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Con qué podemos descartar con las pupilas? ¿Quién generaba una dilatación de las pupilas? Adrenérgico. Agonista adrenérgico. Un agonista adrenérgico genera miosis, no, perdón, midriasis. Y un agonista colinérgico genera miosis. Es decir, que si las pupilas se encuentran normales, son reactivas a la luz, quiere decir que no tenemos efectos sobre el sistema nervioso central, uno. Y el hecho de que estén normales, podemos descartar prácticamente cualquier agonista adrenérgico y cualquier antagonista colinérgico. Que las pupilas nos están delatando que no hay un efecto sobre este tipo de estructuras. Entonces ya ahorita se está complicando un poco porque antes nos estaba diciendo que teníamos mucho agonismo adrenérgico. Entonces hay que cambiar la forma de pensar. Luego decimos que los pulmones están limpios y libres de auscultación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos generando ningún tipo de secreción. ¿Quién generaba secreción como tal? Colinérgico. Exactamente. Entonces ya no podemos descartar un agonista colinérgico. Recordemos que el sistema colinérgico se encarga de la liberación de todo tipo de secreciones, ya sea secreciones mucosas, secreciones de lágrimas, secreciones sudoríparas, la boca. Entonces prácticamente si se encuentran libres, quiere decir que no tenemos o podemos descartar un agonismo colinérgico. Y luego se menciona que el corazón se mantiene en ritmo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? No lo hemos visto tan a detalle, pero sin embargo quiere decir que no estamos generando arritmias. Por lo tanto, no estamos jugando directamente con un agonismo del corazón. Pues quiere decir que el corazón no presenta arritmias.
Y entonces el hecho de que no exista arritmias quiere decir que estamos descartando un agonista adrenérgico. Entonces vean que ya se está complicando la situación porque estamos descartando prácticamente cualquier tipo de agonismo. Entonces hay que ver ahora la otra cara. Hay que identificar si podemos identificar estos resultados con un tipo de algún antagonista o de algún tipo de agonismo inverso. Ok, Alexis menciona que puede ser un antagonista colinérgico. Además, ¿qué se les puede ocurrir? Profesor, a mí no me quedó muy claro de las pupilas. ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Sí, claro. Ah, mira, recordemos que cuando les ponía este esquema, poníamos que el sistema simpático generaba una dilatación de las pupilas, mientras que un agonismo del sistema colinérgico contrae las pupilas. A estos efectos le llamamos midriasis y miosis. Que, les mencionaba que, por ejemplo, una persona que consume, por ejemplo, cocaína, que está teniendo un exceso de un agonismo adrenérgico, lo primero que detectan, por ejemplo, cuando los paran, los policías normalmente les ponen la lamparita en los ojos, lo que hacen es, número uno, detectar qué tan reactivos están sus pupilas, qué tan rápido pueden seguir la luz. Esto es para descartar, por ejemplo, que tengan consumo de etanol, porque el etanol los vuelve como más lentos. El mecanismo de seguimiento de la luz se vuelve más lento. Y también para detectar cómo se encuentran sus pupilas, si se encuentran contraídas o dilatadas. Si estuvieran muy contraídas, podemos asumir que es un agonismo colinérgico. Si están muy dilatadas, decimos que tenemos un agonismo de tipo adrenérgico. Sin embargo, aquí en el caso clínico se menciona, ¿dónde estaba? La diapositiva. Aquí. Dice que son pupilas reactivas a la luz, entonces estamos descartando cualquier tipo de sedante del sistema nervioso central. Y además de que son normales y ambas, bueno, aquí lo que quería decir con iguales es que ambas son del mismo tamaño. Entonces, con eso descartamos cualquier tipo de agonismo o antagonismo de tipo adrenérgico y colinérgico. Si viéramos, por ejemplo, aquí una miosis, entonces ya nos daríamos pauta de que tenemos un efecto de tipo colinérgico. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, más claro, gracias. Entonces, aquí Alexis menciona que puede ser un antagonista colinérgico como atropina, ¿ok? Causa mareos y náuseas. De hecho, más bien se utiliza para contrarrestar el caso de mareos y náuseas. Eh, la atropina puede atravesar la barrera hematoencefálica que provocaría un efecto a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Eh, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Ok, entonces vean que ya tienen diferentes pautas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me pongan en el examen? Mientras más información me pongan, mucho más fácil es que les tome en cuenta la puntuación. No, vean que ahorita, por ejemplo, ya tenemos varias teorías que pueden estar ocurriendo. Podemos generar ya sea un antagonismo colinérgico o también podríamos tener un antagonismo adrenérgico. Ya descartamos, por ejemplo, los efectos agonistas porque no hay ni secreción, no hay tantos efectos de arritmias, no hay efectos sobre la vista, no vemos efectos sobre el sistema nervioso central, que son de los efectos más cotidianos de algún tipo de agonismo. Entonces podemos intentar observarnos hacia el rango del antagonismo. Si ustedes me ponen, por ejemplo, en el examen todos estos elementos de, por ejemplo, pues se ve una frecuencia respiratoria normal o se ve una frecuencia respiratoria elevada. Esto puede estar explicado por tal o tal mecanismo. El corazón se mantiene igual, lo cual descartaría efectos de tipo tal. Entonces
Entonces, mientras más vayan haciendo como su diagnóstico, más fácil va a ser para mí, por ejemplo, darles una mejor calificación. No espero que lleguen al fármaco específico, sino que me vayan dando una guía de cuál fue su razonamiento y por qué están pensando en estos efectos. De igual manera, otra recomendación que les haría es no se vayan con fármacos raros. Es decir, si ahorita, por ejemplo, estamos trabajando la primera unidad, la segunda unidad, que estamos hablando de sistema adrenérgico y colinérgico, pues muy probablemente les esté poniendo fármacos que entren dentro de esa categoría, o agonistas totales o antagonistas totales, o algunos fármacos que puedan modular la respuesta de tipo colinérgico, como unos agonistas indirectos o antagonistas indirectos, que ya hemos mencionado algunos. No se vayan, por ejemplo, con benzodiazepinas, no se vayan con fármacos opioides, con fármacos cannabinoides, fármacos que pueden regular la presión arterial, como algunos diuréticos. No se vayan por ese lado porque no estamos viendo ese tipo de fármacos. Pues casi siempre céntrense en los fármacos que estemos viendo. Por ejemplo, para la siguiente unidad, que va a ser el sistema nervioso central, solamente enfóquense en fármacos que actúen sobre el sistema nervioso central. Pues para que les sea mucho más fácil y que el rango de fármacos que pudieran estar sea reducido a máximo, no sé, unos 4, más o menos 4 tipos de fármacos que pudieran estar actuando. Entonces, vamos a ver la respuesta, cuál era la respuesta correcta de este caso. La respuesta de la intoxicación de esta persona es a través de un fármaco beta bloqueador. Es un fármaco beta adrenérgico. ¿Cuáles son algunas, digamos, indicaciones que nos está diciendo? Número 1, tenemos una disminución de la presión arterial, aunque no es muy baja porque la persona es sana. Entonces los niveles, digamos, como que no llegan tan disminuidos. La frecuencia respiratoria se mantiene porque nuevamente no tenemos un estado patológico, entonces se trata de mantener valores normales. Entonces estamos bloqueando, sí, algunos efectos de nivel cardiovascular, sin embargo la frecuencia respiratoria se va a mantener normal. Porque en este caso pues sería un fármaco específico, un fármaco beta 1, que sería los antagonistas que solamente modifican la respuesta del corazón. Vemos que, por ejemplo, todos los demás efectos que estamos viendo solamente son mecanismos compensatorios. Entonces no tenemos efectos a nivel del sistema nervioso central, por lo cual es un fármaco que solo va a actuar en periferia. No tenemos agonismo de tipo colinérgico porque no vamos a poder favorecer la liberación de fármacos secretores. Entonces también no tenemos este tipo de elementos. La temperatura se está incrementando nuevamente porque el organismo está batallando en contrarrestar el fármaco. Entonces vean que, aunque son poquitos elementos, prácticamente lo que estamos viendo aquí es que es difícil llegar a un resultado de fármaco beta bloqueador, pero es muy fácil descartar cualquier tipo de agonismo de tipo colinérgico o adrenérgico. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el examen me pusieran, como bien mencionaba ahí Alexis, creo que es atropina porque la atropina regula la presión arterial y tiene efectos de tal o cual manera, se la puedo tomar como correcta porque está, digamos, dentro del esquema que puede estar pasando, son los efectos que pueden estar descartándose. Aquí vemos que la evidencia nos dice que estamos yendo hacia el lado de un antagonismo. Entonces, si ustedes me pusieran, por ejemplo, un antagonismo colinérgico y me dan su justificación de por qué está pasando eso, se las voy a tomar como buenas. Si ustedes me llegaran a poner, por ejemplo, el resultado correcto, que es beta bloqueador, y también me escriben algunos elementos, también se los pongo como correcto. Si nada más me ponen el nombre del fármaco, supongamos que me digan un antagonista beta o un antagonista adrenérgico, y no me dan justificación, ahí les pongo pues solo muy pocos puntos, porque realmente no sé si realmente llegaron a esa conclusión, aventaron el resultado porque es lo que se les ocurrió o están copiando con otros de sus compañeros. Entonces, mientras más información me pongan, mucho más fácil pase para mí hacer la evaluación. No sé si quedó claro más o menos cómo sería la estrategia. Sí, profe, todo bien. Los demás. Sí, profe, Sí, pero profe. solo una última para tenerlo clarísimo.
Ujú. ¿Por qué cuando decidimos, cuando ya determinamos que nos íbamos hacia un lado antagonista, Ujú. eliminamos por completo la idea de un antagonista adrenérgico? Fue por la parte ¿cómo se llama? De la presión arterial. Bueno, no me acuerdo. Una parte que dijimos que en ese momento estábamos descartando por completo agonista y antagonista adrenérgico, ¿o hubo otra razón? Descartamos los agonistas porque no tenemos respuesta en pupilas, porque los pulmones se encuentran bien, porque el corazón se encuentra bien. O sea, el corazón y el pulmón se encuentran sanos. Si vemos, por ejemplo, modificación en pulmones o modificación en corazón, entonces ya podemos estar pensando en un tipo de agonismo. Porque, por ejemplo, los agonistas adrenérgicos alteran de manera importante el corazón. Pueden generar arritmias, pueden generar dificultad cardiovascular, pueden generar inclusive paro cardíaco. En el caso de los pulmones, el sistema colinérgico se encarga sobre todo de tipo de secreción. Si viéramos, por ejemplo, fármacos o viéramos que, por ejemplo, el pulmón está colapsado, es decir, está totalmente contraído, podemos asumir que es un efecto agonista colinérgico, porque el sistema colinérgico contrae todo el pulmón, entonces ya podríamos asumir que estamos sobreestimulando el sistema pulmonar. Como en este caso los pulmones y el corazón están limpios, también las pupilas, y además el sistema nervioso central está limpio, entonces podemos descartar varios elementos de tipo agonista, tanto adrenérgico como colinérgico. Entonces, lo que nos quedaban son los antagonistas, que podrían ser tanto colinérgicos como adrenérgicos. Como no tenemos mayor información o no hay un elemento que nos diga exactamente qué está pasando, es muy difícil llegar al resultado original. Sin embargo, este ejemplo se enfoca principalmente para descartar todos los agonistas, tanto de tipo adrenérgico como colinérgico. Entonces, si nos pusiera un caso parecido a este y nosotros ya en nuestra resolución dijéramos, ok, puede ser un antagonista de tipo adrenérgico o que otra persona ponga de tipo colinérgico y de su explicación, pues eso estaría bien. Sí, exactamente. Mientras más información me pongas, o sea, que me digas, no, no concuerda esto, no concuerda esto, no concuerda esto, pareciera que es un agonismo o antagonismo de tipo colinérgico, estará bien. Te digo, mientras más información me pongas de cuál fue tu razonamiento, de por qué llegaste a esa conclusión, más puntuación te voy a dar. Inclusive aunque el resultado no sea correcto. Pero si yo veo tu análisis y veo que tiene sentido todo lo que estás mencionando, te lo voy a poner como bueno. De acuerdo, profe. Sí, entonces este tipo de ejemplos se encarga principalmente para que evalúen, para que vayan descartando y para que vayan organizando, ver cómo pueden eliminar estos. Pregunta, un beta bloqueador es un antagonista beta no selectivo, ¿verdad? No, los beta bloqueadores son fármacos, es una categoría que se le asumía solamente a los antagonistas beta 1, que son los que actúan sobre el corazón. Pregunta Cassandra, no quedó tan claro de que tiene frecuencia cardíaca alta, si es un bloqueador beta 1, tendría que tener bradicardia. Sí, exactamente. En el caso, por ejemplo, tiene aquí una ligera taquicardia. Eso realmente es un ejemplo, es un efecto que todavía no se ha logrado identificar. ¿Por qué una sobredosis con fármacos beta bloqueadores incrementan la frecuencia cardíaca en lugar de disminuirla? Algunos elementos que se asumen que pueden estar ocurriendo es que el corazón se está sobreesforzando para contrarrestar evitar que entre en un paro cardíaco, entonces incrementa su frecuencia cardíaca. Por eso les decía que el caso no es tan claro como para decir que es un fármaco beta bloqueador. Creo que tenía más sentido el término de un antagonista de tipo colinérgico. Sin embargo, está bien. Mientras tú me pongas, por ejemplo, este tipo de respuestas, yo te lo voy a poner como bueno. Ah, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, dependiendo de cuál sea su diagnóstico, ustedes pueden decir qué tratamiento dar. Por ejemplo, si están mencionando que este caso es un fármaco beta bloqueador, el tratamiento sería un agonista colinérgico. O un agonista adrenérgico, perdón, un agonista adrenérgico para contrarrestar estos efectos y más o menos poder restablecerlo. Si ustedes me van a mencionar que tienen una intoxicación con un antagonista colinérgico como atropina, entonces podrían dar un agonista colinérgico para más o menos contrarrestarlo
o podrían dar el otro antagonista para normalizar. ¿Sí? Más o menos. Sí, nada más para que quede un poco más claro. Entonces, supongamos tenemos un antagonismo adrenérgico. Entonces, eso quiere decir que vamos a bajar frecuencia cardíaca, eventualmente vamos a bajar frecuencia respiratoria, aunque ahí vemos que está normal, pero muy posiblemente estemos como que en este índice, ¿no? Entonces, si nosotros damos un agonista colinérgico, podemos potencializar estos efectos. Entonces, podemos poner en riesgo al paciente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se daría? Pues podríamos dar un agonista adrenérgico para más o menos restablecer estos niveles y más o menos incrementarlos y más o menos regularlos. O simplemente, por ejemplo, en este caso que no es tan grave el tratamiento, pues solamente se podría hacer dejar pasar el efecto del fármaco para que nuevamente se restablezca. Pero entonces revisen ese tipo de situaciones. Cuando tienen cuando quieran dar el tratamiento, si el tratamiento no va a potencializar algunos efectos adversos que están presentes ahí en el paciente. Profe, entonces, ¿sería contrarrestar con un agonista adrenérgico o dejarlo pasar? O sea, como que Ajá. solito se restablezca. Sí, exactamente. Dependiendo Ok. de qué es lo que se esté viendo, podríamos tener esas dos respuestas. Gracias, profe. Ujú. Ok. ¿Preguntas de esto o este, de algo de las primeras dos unidades antes de pasar a la siguiente unidad? Profe, yo no entendí, o sea, por qué mencionó ahí que es baja frecuencia cardíaca y respiratoria si se supone que la tiene alta. Ah, ok. Sí, digamos que los efectos que normalmente se van a ver es digamos que potencialmente lo que va a generar el fármaco es una disminución de frecuencia cardíaca. Que el organismo esté contrarrestando estos efectos y esté más o menos como evitando que caiga demasiado. Sin embargo, el mecanismo de acción de los antagonistas adrenérgicos van a generar esos efectos. El organismo está batallando para contrarrestar y evitar que esto ocurra. Si nosotros damos un fármaco que ayude a los efectos adversos en este caso, el antagonista adrenérgico, pues posiblemente el organismo ya no pueda compensar estos elementos y entonces caiga. Pues recordamos que el organismo no se va a dejar vencer tan fácilmente, casi siempre tiene mecanismos compensatorios. Está generando mucho esfuerzo, sí, está contrarrestando el efecto, es cierto. Sin embargo, si nosotros ayudamos a los fármacos para que contrarresten el funcionamiento, podemos empeorar la situación. Así queda un poco más claro. Ok, sí, gracias. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente unidad. Ok. Entonces, bien, la tercera unidad, vamos a hablar acerca de farmacología del sistema nervioso central. En este caso ya nos vamos a enfocar directamente a fármacos que estimulen el cerebro. En la farmacología que vimos en la primera unidad, digamos que vimos una parte introductoria de cómo actúan los fármacos a nivel general, a nivel periférico, cuáles son las funciones principales. Sin embargo, ya a partir de ahora vamos a estar viendo cuál es el efecto de todos estos neurotransmisores ya en sistemas muy específicos. Vamos a estar revisando exactamente qué es lo que va a pasar con el organismo cuando tengamos múltiples elementos trabajando al mismo tiempo. Entonces, en el caso de la farmacología del sistema nervioso central, vamos a ver fármacos que actúen solamente sobre el cerebro. Entonces, prácticamente esta unidad es de las unidades más largas, es de las más extensas.
Y vamos a empezar a revisar exactamente cómo podemos controlarlo, cómo podemos generar cierta predicción hacia algunas enfermedades. Cabe aclarar que, digamos, como estamos estudiando el cerebro, como estamos estudiando la parte del sistema nervioso central, pues lo que normalmente estamos acostumbrados a revisar o cuando intentamos hacer estudios a nivel fisiológico, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, que tenemos una neurona que manda su proyección, tiene la parte de la dendrita, y entonces supongamos que esta neurona libera noradrenalina, entonces la libera aquí en el espacio presináptico y esta recibe estos neurotransmisores y continúa con la señalización de tipo noradrenérgico. Entonces, eso podemos interpretarlo fácilmente. Podemos saber que la noradrenalina normalmente tiene efectos estimulatorios, entonces van a poder continuar con los mecanismos excitatorios a nivel general. De igual manera, sabemos que en algunos casos el sistema de acetilcolina dependiendo del tipo de receptores, si por ejemplo esta neurona posináptica tiene receptores de tipo M2 o M4, entonces lo que va a pasar es que va a llegar aquí la señal y va a dar un impulso inhibitorio para que no continúe la señal. Entonces podemos tener un efecto aquí inhibitorio. Entonces de igual manera podemos como identificar qué tipo de mecanismo vamos a estar observando dependiendo del tipo de receptor al que esté acoplado. Entonces ya hemos visto que los receptores GQ y GS son aquellos que van a potencializar o van a estimular la continuación de la señal. Mientras que los receptores que estén acoplados a proteínas G pues se van a encargar de los efectos de regulación y de disminución. De igual manera, en el caso del cerebro, se empieza a complicar la situación porque vamos a tener neuronas que van a estar regulando, activando e inhibiendo diferentes sistemas al mismo tiempo. Es decir, vamos a asumir entonces, la mayoría de los diagramas del sistema nervioso central son de esta naturaleza, donde tenemos varias neuronas auxiliares que se van a encargar, por ejemplo, de regular la liberación de noradrenalina o de estimular la liberación de noradrenalina. Entonces, ya hemos visto que si se libera noradrenalina, generamos un proceso excitatorio. Entonces, ¿qué le pasaría a la respuesta de noradrenalina si, por ejemplo, estimulamos a la neurona de color rosa? ¿Qué pasaría con este efecto? ¿Incrementaría? Exactamente. Aumentaría más el tiempo de apertura o la duración del estímulo. Y de igual manera, ¿qué pasaría si ahora la neurona que está en color negro es la que se encarga de disparar primero? Lo Disminuye. Disminuiría. Entonces vean que los sistemas de liberación de otros neurotransmisores están coordinados por mecanismos inhibitorios. Entonces vean que, por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si complicamos este esquema y colocamos una tercera neurona? Pongamos, tenemos esta neurona y esta de aquí es Hey. Entonces, ¿qué pasaría si ahora nada más la neurona azul está disparando? ¿Qué le pasaría al efecto de noradrenalina? Aumentaría Aumentaría. ¿Por qué aumentaría? porque está inhibiendo al que inhibe. Exactamente. Entonces, este de aquí está evitando que cumpla su acción, que su acción es inhibitoria. Por lo tanto, el disparar neuronas de tipo azul, lo que va a hacer es que va a dejar libre a que tanto la neurona rosa o inclusive la misma neurona roja estén haciendo su activación. Por lo tanto, vamos a tener un efecto excitatorio.
Entonces, vean que se llega a complicar cada vez más este tipo de arreglos neuronales, porque tenemos que estar viendo exactamente cómo está la liberación de varios neurotransmisores, qué efectos tienen y cómo pueden estar regulando la función. Lo que nosotros se sabe de la parte de neurología es, por ejemplo, dar un estímulo y ver qué es lo que pasa. Al final, por ejemplo, es dar un fármaco, dar una sustancia de abuso y ver qué le va a pasar al sistema nervioso central. Se va a estimular, se va a inhibir, pero realmente todo esto es una caja negra, es decir, damos el fármaco y esperamos a ver qué es lo que ocurre, pero no podemos controlar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una de las complicaciones que tenemos para estudiar el sistema nervioso central. Inclusive entre varios neurólogos mencionan que, por ejemplo, es muy difícil identificar en qué proceso vamos a poder generar procesos más complejos. Es decir, podemos hacer estimulaciones sinápticas. Pero ¿en qué momento esta estimulación se va a volver, por ejemplo, un proceso complejo, como un proceso de razonamiento, un proceso emocional, o un proceso, por ejemplo, de memoria? Todos estos procesos de resolución de problemas, expresión de sentimientos y, por ejemplo, procesos de asimilación de la memoria, son procesos que se ocurren dentro del cerebro y que están desencadenados a través de la acumulación de respuestas eléctricas en diferentes regiones del cerebro que permiten esta formación de nuevos complejos neuronales que están encargados del proceso de todos estos procesos. Entonces, varios divulgadores de la ciencia y varios neurólogos mencionan que es muy difícil identificar en qué proceso el cerebro se convierte en la mente. Es decir, en qué momento nosotros podemos razonar, podemos tener recuerdos, podemos tener procesos más complejos y se sale de toda esta integración de respuestas neuronales. Entonces, eso es lo que más trabajo cuesta para hacer el estudio del sistema nervioso central. Entonces, del descubrimiento del estudio que se ha logrado en los últimos 50 años, pues prácticamente lo que hemos visto es patrones que se han más o menos establecido. Es decir, sí se ha visto que si hay una estimulación, por ejemplo, del sistema adrenérgico, pues vamos a ver una excitabilidad y una irritabilidad en las personas. ¿A qué se debe este proceso de excitabilidad? No está muy claro. Sin embargo, hay indicios que pues hay regiones directamente del cerebro que controlan esta parte, además de que tenemos los efectos a nivel periférico. Entonces, eso dificulta un poco el estudio de manera particular de cómo podemos generar ciertos procesos funcionales. Entonces, vamos a ver la clasificación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, tenemos una gran cantidad de fármacos dependiendo del sistema, dependiendo de cómo estemos regulando la activación del sistema. Por ejemplo, podemos tener fármacos tanto analgésicos como anestésicos. Este tipo de fármacos se van a encargar, por ejemplo, de contrarrestar la señalización de las neuronas. Es decir, en el caso de los analgésicos, previenen que la presencia de los efectos dolorosos estén presentes en las personas. Mientras que los efectos anestésicos suprimen completamente los efectos de conductividad eléctrica. Si alguien ha estado en un proceso de anestesia, ya sea local o general, pues sabe que, por ejemplo, existe un procedimiento que puede ser un poco agresivo, que puede generar lesión, pero ustedes tienen prácticamente desconectada esa región de su cerebro para que esa señal no pueda llegar al cerebro y no pueda interpretarse como una situación dolorosa. Por ejemplo, si ustedes van al dentista y les hacen la extracción de uno de sus dientes o de una muela o les hacen algún tipo de procedimiento, lo que hacen es les administran un poco de lidocaína para adormecer esta región y que el médico pueda trabajar a pesar de que esté estimulando ciertos neuronas que son de tipo nociceptivas que van a generar un estímulo doloroso. Entonces, inclusive ha pasado que les hacen la administración de los anestésicos y eventualmente generan cierta resistencia porque están en un estado, digamos, ansioso. Si ustedes, por ejemplo, se ponen muy nerviosos y les ponen anestesia, como la anestesia es un agente que va a deprimir el sistema nervioso central y la adrenalina o el estrés libera adrenalina y esto genera una estimulación, en algunas ocasiones se contrarrestan estos efectos depresores y es cuando nos volvemos ligeramente resistentes a este proceso de anestesia.
Entonces, muchas veces los médicos les dicen que sean un poco más tranquilos, que no generen tanto estrés, que no tengan tanta ansiedad o que no vean exactamente el procedimiento que están haciendo para que no necesiten de administrar una dosis más fuerte de estos anestésicos, ¿no? Eh, tenemos también fármacos ansiolíticos y sedantes que, como su nombre lo indica, se reutilizan para disminuir procesos de ansiedad y sobre todo causar o inducir el proceso de sueño, sobre todo también para personas que tengan algunos problemas de insomnio. Entonces, vamos a ver más o menos de cómo actúan este tipo de fármacos. Tenemos también los antiepilépticos que van a directamente contrarrestar algunos efectos de las personas que tienen epilepsia. Sobre todo se van a enfocar principalmente en la prevención de las convulsiones. Ahora, cabe destacar que una persona que tiene convulsiones no necesariamente tiene un síndrome de epilepsia. Ya lo veremos en la siguiente clase, yo creo. ¿Cuál es la diferencia entre presentar una convulsión y presentar un estado de epilepsia? También podemos tener efectos antipsicóticos, es decir, prevenir elementos como, por ejemplo, el desarrollo de elementos psicóticos como la esquizofrenia, donde ya tenemos una distorsión de la realidad bastante fuerte. Entonces, este tipo de fármacos se encargan de empezar a normalizar o de disminuir los efectos fisiológicos, evitar que tengamos esta sobreexcitación del cerebro. Los antidepresivos, como también su nombre lo indica, pues se van a encargar de contrarrestar estos efectos de depresión, regular esta patología de depresión clínica que hemos visto que se está incrementando, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Las personas llegan a tener cuadros de depresión mucho más elevados que hace, por ejemplo, 20 a 30 años, ¿no? Entonces, en esta época hay mucho síntoma de depresión en las personas jóvenes. Tenemos, por ejemplo, los estimulantes psicomotores que van a generar euforia, que realmente aquí nos enfocamos principalmente a todas las sustancias recreativas y además de la cafeína, que también puede estimular un poco más el sistema motriz. Tenemos los psicomiméticos, que también no son fármacos que van a simular o van a estimular algunos efectos del cerebro, sobre todo van a generar esta exageración de las percepciones y vamos a generar un proceso de alucinaciones. Y también vamos a tener fármacos que van a potenciar los efectos de la cognición, que también son llamados fármacos nootropos, que se encargan principalmente de mejorar o contrarrestar los efectos de o desarrollar mejor un proceso de asimilación de la información. Este tipo de fármacos pues se utiliza mucho en estudiantes universitarios, sobre todo para más o menos sobrellevar la carga que han tenido de sus materias, del estrés que se le está generando durante el proceso de su carrera. Entonces vamos a estar mencionando brevemente cómo funcionan estos y qué elementos hay que estar considerando de cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda, tal vez muy vaga. Entonces, los estimulantes psicomotores, o bueno, estas como de recreación, Ujú. ¿no es lo mismo que los psicomiméticos? No, los psicoestimulantes lo que hacen es solamente acelerar tus sentidos. Por ejemplo, te generan, te ponen en un estado mucho más feliz, mucho más relajado, agradable, un poquito con más energía. Sin embargo, digamos que la mayoría de estos actúan sobre el sistema periférico principalmente y también parte como de los sentimientos. Los alucinógenos lo que van a hacer es distorsionar tu realidad. Lo que van a hacer estos es, por ejemplo, hacer proyecciones de imágenes donde no deberían de estar, la presencia de sonidos, la presencia de aromas, el escuchar, por ejemplo, las personas que escuchan voces o que, por ejemplo, ven distorsionadas cómo se encuentra una imagen. Entonces, esos son los alucinógenos. Los psicoestimulantes como que nada más te dan un shot, así para que te sientas bien, mientras que los alucinógenos sí incrementan o alteran la percepción de la realidad. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. Ok, entonces, para más o menos poder entender qué es lo que está pasando aquí, creo que ya les he hecho este esquema, sin embargo aquí se aplica mucho mejor.
Ok, una persona, digamos que a lo largo del día, inclusive a lo largo de su vida, está en procesos mentales que pueden favorecer, por ejemplo, un proceso de excitación y un proceso de inhibición. Es decir, por ejemplo, pueden estar ahorita iniciando con un estado deprimido porque es inicio de semana, su primera clase, ya se quieren ir, ya les aburrió la clase del profe, entonces dicen, bueno, estoy así todavía apagado, no pude dormir bien, tengo mucha tarea, entonces están como bajoneados, ¿no? Va mejorando su semana y a lo mejor ya como que van viendo mejores cosas, ya saben que va a haber un puente la siguiente semana, entonces digamos como que su nivel de felicidad ya se incrementa un poco y después como que está en estos balances de excitado o depresión, dependiendo de cómo están sus comportamientos a lo largo del día. Eso es perfectamente normal, no necesitamos estar en un estado todo el tiempo, no necesitamos ni estar de buenas todos los días, ni estar tristes todos los días, sino tenemos que mantener un balance. Entonces, para poder empezar a detectar ciertos elementos de qué elementos van a generar excitación, podemos identificar cuáles son los neurotransmisores que generan excitación. Y de ahí, dependiendo de los síntomas que nosotros estemos observando, vamos a poder asimilar qué es lo que le está pasando a nuestro cerebro. Por ejemplo, un nivel básico de excitación, podemos tener un estado de felicidad. Es decir, el hecho de que estés alegre quiere decir que algún neurotransmisor excitatorio está generando un proceso de excitación en tu cerebro. De ahí, por ejemplo, podemos tener la parte del enamoramiento, que es una sobreexcitación del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, además de estar feliz, pues yo me siento muy bien con mi pareja, todo en este proceso de descubrimiento hacen que todo sea muy bonito, todo sea muy feliz, todo sea sin problemas, ¿no? Después, si nosotros seguimos estimulando, podemos generar un proceso, por ejemplo, de insomnio. Llega a haber momentos donde, por ejemplo, en este estado de enamoramiento, las primeras ocasiones llegan a tener, se quedan platicando durante toda la noche, o se les va el sueño, o se les va, inclusive el hambre, tienen así como estos pequeños trastornos, pero está desencadenado por este proceso de enamoramiento, pero es un proceso de excitación un poco mayor, ¿no? De aquí podemos empezar a generar ya elementos tal vez un poco patológicos, como un estado de ansiedad, un estado, por ejemplo, de ira, que esto está asumido directamente por el estrés. Bueno, antes de esto empezaríamos con estrés. Después del insomnio tendríamos estrés, después generaríamos ansiedad y podríamos estar en un estado de ira. De ahí podemos inclusive ir escalando cada vez más y podemos tener, por ejemplo, un estado de alucinaciones. Y finalmente estar en un estado de psicosis, ¿no? Entonces vean que prácticamente elementos que puedan favorecer esta sobreexcitación del sistema nervioso central lo podemos ver en este tipo de respuestas. Dependiendo, obviamente hay varios puntos intermedios que no mencioné, pero a ustedes ya les puede dar una idea de decir, ok, entonces si yo tengo, por ejemplo, un estado de trastorno alimenticio, puede ser derivado por un estado de ansiedad. Entonces, por ejemplo, si ustedes, sobre todo, por ejemplo, si siguen tomando muchas clases en línea, llega el momento donde tienen mucha hambre, como a las 11, 12 del día, tienen mucha hambre, bajan a la cocina y ven lo que puedan comer, comen rápidamente, en unos 5 minutos se comen muchas cosas y después regresan a su actividad. Entonces les dio un pequeño ataque de ansiedad por esta situación, por ejemplo, del estrés, ¿no? De estar ahí sentados, de estar presentando varias clases al mismo día. Entonces genera todo este tipo de complicaciones. Entonces ya es una manera como podemos estar explicando qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Ahora vamos a ver el lado contrario. Podemos estar, por ejemplo, en un estado reflexivo. Podemos generar un proceso de tristeza. Generar, por ejemplo, también estados de meditación. Y aquí podemos también entrar en estado de hipnosis, es decir, sueño. Podemos generar analgesia, anestesia. Podemos tener un estado de depresión clínica. Y si nosotros seguimos disminuyendo, pues podemos entrar en estado de coma y eventualmente podemos llegar a la parte de muerte.
Entonces vean cómo si nosotros vamos hacia el lado contrario, es decir, nosotros vamos disminuyendo la actividad del sistema nervioso central, vamos a estar cayendo en los efectos contrarios. Entonces, con esto, con este panorama general, ya podemos más o menos interpretar qué tipo de neurotransmisor es el que está presente o está sobreactivado. Por ejemplo, se ha visto que para tener un estado, por ejemplo, de depresión, podemos tener dos elementos. Podemos tener un incremento de algún tipo de neurotransmisor de tipo inhibitorio, o podemos tener una disminución de un neurotransmisor de tipo excitatorio. Estas combinaciones pueden generar cualquiera de estos elementos que están presentes en la cara inferior. Para la cara superior vamos a tener los efectos contrarios. Podemos tener un incremento de un neurotransmisor de tipo excitatorio o una disminución de un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones va a favorecer cualquiera de estos elementos. Y es básicamente con este razonamiento, que puede ser muy sencillo, cómo se logró identificar cuáles son los neurotransmisores que están modificando la respuesta del organismo. Y de tal manera que podamos generar algún tipo de tratamiento. Es decir, si estas son las condiciones, pues para poder generar un tratamiento, necesitamos generar los efectos contrarios. Necesitamos bloquear estos neurotransmisores o estimular la liberación de los neurotransmisores contrarios para normalizar. Es decir, si una persona se encuentra en este estado de ira, pues hay que regresarlo a los niveles normales, utilizando o contrarrestando cualquiera de estos dos elementos. ¿Sí quedó claro hasta este punto? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a dar una revisión de cuáles son los principales neurotransmisores que están en el organismo y cuáles son sus funciones. Nuevamente vamos a revisar a la noradrenalina. En el caso de la noradrenalina, vemos que tenemos dos proyecciones principales. En este tipo de esquemas, lo que veamos en rojo va a ser, digamos, la población de neuronas. En qué partes del cerebro se va a estar liberando, se va a estar produciendo esta noradrenalina. Y una vez más o menos identificado qué regiones tenemos evaluadas, podemos inclusive predecir qué elementos van a estar relacionados con alguna patología. Si recuerdan, en las primeras clases habíamos visto que el cerebro está catalogado como en diferentes secciones y cada sección está asociada a un funcionamiento particular. Por ejemplo, habíamos mencionado que la zona parietal se encarga, por ejemplo, de la visión. La zona frontal se encarga, por ejemplo, del control motor y de la percepción del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos la zona auditiva. Tenemos las dos regiones de la zona auditiva. Y, por ejemplo, en la parte de la superficie, en la corteza, tenemos todo el control motriz del organismo. Entonces, al ver, por ejemplo, la distribución, podemos generar ciertas inferencias de qué son los elementos que va a estar regulando. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos dos regiones principales. La que inicia del locus coeruleus, que está aquí, que va a inervar toda la parte del cerebelo, y vean que su distribución va a ser prácticamente hacia toda la región del cerebro. Es decir, tenemos una distribución prácticamente uniforme de noradrenalina. Inclusive tenemos aquí en estas regiones internas, como es el caso de la amígdala. Ahora, ¿cuáles son las funciones que se le han asociado, por ejemplo, a la noradrenalina? Pues el control motriz, es decir, estos elementos de respuesta rápida frente a una emergencia, a un estado de miedo. Lo que hacemos es, por ejemplo, ganar más fuerza, ganar velocidad en reflejos, tomar decisiones mucho más rápidas, tener inclusive, por ejemplo, hacer acciones que normalmente no estamos acostumbrados a hacer. Si alguno de ustedes está en una situación de emergencia, pues sabrá que, por ejemplo, o saca fuerza de donde no la tenía antes, o por ejemplo puede esquivar o puede hacer un movimiento mucho más audaz de lo que normalmente haría en un estado, digamos, como normal, o en un estado basal. Entonces, eso permite que tengamos respuestas y movimientos mucho más agresivos. ¿Qué también hace? Por ejemplo, el hecho de que esté directamente relacionado con la amígdala, que sabemos que está relacionado con la memoria a largo plazo, pues tiene el precondicionamiento de miedo. Es decir, toda la sección de traumas, toda la sección de temores, pues está directamente codificada en esta parte de la amígdala.
También vemos que regula tanto la capacidad de concentración y la capacidad cognitiva. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, que mejora esta percepción de los conocimientos y esta asimilación de la información. Entonces, pues obviamente va a estar regulando todo este proceso de concentración. Y vemos que tenemos otra región que entra desde aquí, desde el área tegmentaria, y baja directamente hacia médula espinal. Y vemos que esto pues obviamente está regulando todas las funciones periféricas, la regulación de la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces son como las dos distribuciones que tiene la noradrenalina. Entonces vemos que de manera general sobre el sistema nervioso central va a ser un fármaco de tipo excitatorio. Entonces con esto podemos asumir, si regresamos a este campo, que a lo mejor algunos elementos de tipo excitatorio pues van a estar directamente estimulados por noradrenalina. Por ejemplo, estados de ansiedad que tendrá que ver con una liberación excesiva de adrenalina. Los estados de insomnio también por una liberación excesiva de adrenalina. También tal vez algunos estados de psicosis tengan que ver con esta sobreexcitación por este tipo de neurotransmisor. Entonces veremos que ya tenemos algunas pautas que nos pueden indicar qué es lo que va a pasar si nosotros producimos demasiada noradrenalina. Vamos a ver otro neurotransmisor que no hemos mencionado mucho, que es la dopamina. En el caso de la dopamina, tenemos tres principales vías. La vía tuberohipofisiaria, que se encarga de la secreción de hormonas. La vía mesocortical, que tiene que ver con, sobre todo, la coordinación motora. Y la vía nigroestriada, que tiene que ver con efectos de, perdón, la mesocortical de la conducta y la nigroestriada con los procesos de control motor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues solamente veamos la distribución. En este caso, vean que la distribución solo es particular. Casi no tenemos dopamina en todo el cerebro, sino solo en unas regiones. Entonces, ¿qué funciones tienen? Por ejemplo, del control motor, vamos a permitir hacer movimientos finos. Por ejemplo, agarrar un cubierto, escribir, meter la llave directamente en una cerradura, abrocharnos, por ejemplo, un botón. Requiere de hecho de movimientos finos, prácticamente de coordinación de los diferentes dígitos. ¿Qué más? Por ejemplo, las actividades de laboratorio que necesitan precisión, que necesitan coordinación, todo eso está relacionado con la liberación de dopamina. También, por ejemplo, se ha determinado que la dopamina está relacionada con procesos de conducta. Es decir, por ejemplo, esta asimilación de la información, estos estados de ánimo, estos estados de obsesión y compulsión, están relacionadas directamente con dopamina. De igual manera, por ejemplo, permite la liberación de algunas hormonas. Esto es a través de la región tuberohipofisiaria. Se encarga, por ejemplo, de regular hormonas que van a regular los ciclos de sueño, los estados de ánimo, hormonas que van a regular, por ejemplo, la secreción. Inclusive se ha detectado que la dopamina también está relacionada con este interés sexual hacia las otras personas. La atracción física hacia otras personas está directamente liberada por la dopamina. Y pues obviamente si empezamos a ver que tenemos control, por ejemplo, tenemos inervación dopaminérgica para el control de movimientos finos, pues obviamente una de las patologías que se ve afectado con esta disminución de neuronas dopaminérgicas, pues va a ser el Parkinson. Las personas que tienen Parkinson, pues principalmente tenemos una incoordinación motora que conforme vaya avanzando esta patología, se van muriendo estas neuronas a lo largo del cerebro y entonces vamos a tener conexiones inconsistentes. Va a ser prácticamente espaciadas, va a mandar una señal, se va a parar, va a mandar otra señal, se va a parar, y eso eventualmente dificulta el procesamiento de las señales. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que las personas que tienen estos efectos de dopamina o esta falta de neuronas dopaminérgicas, pues empiezan a tener problemas, por ejemplo, de movimientos imprecisos o estos movimientos repetidos que se han visto, por ejemplo, en las personas que tienen Parkinson, ¿no? Entonces ya vemos que ya tenemos aquí algunas características importantes de ciertas patologías para tenerlas como en consideración. También, por ejemplo, se ha visto que personas que tienen esquizofrenia, que tienen, por ejemplo, esta sobreexcitación de niveles de dopamina, pues también van a generar estos estados psicóticos.
Inclusive se ha visto, por ejemplo, que en personas que tienen Parkinson ya elevado empiezan a tener alucinaciones, empiezan a escuchar cosas donde no existían, empiezan a generar alteraciones o distorsiones de la realidad. Y esto es principalmente por la liberación de un exceso de dopamina en diferentes regiones del cerebro. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? Profe, a mí me surgió una duda. Sí. Mencionó que había 3 vías, o sea, como las primeras 3 que se ven hasta arriba. Ujú. Pero la mesolímbica, esa no se toma en cuenta porque no hay tantas neuronas ahí, o La ¿por qué? mesolímbica es porque empieza desde aquí, desde el estado central, avanza por toda esta región y llega a la zona mesocortical. Entonces, toda la vía mesocortical es la que le llaman mesolímbica. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. Sí, el sistema límbico casi siempre lo asocian con esta región interna que se encuentra aquí en el cerebro. Esto de acá. Ok. Vamos a dejarla hasta aquí. Todavía hay algunas cosas más que quiero mencionarles de dopamina, pero vamos a dejarlo hasta aquí. La seguimos revisando el día miércoles. Gracias, profe. Entonces, cuídense mucho. Excelente inicio de semana y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? ¿podría subir la presentación al Classroom de este tema, por favor? Sí, ahorita que terminemos, se la subo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.